porque es un golpe al núcleo del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, porque es un golpe que destroza esta pretensión de autoridad moral Totalmente. de la que se ha revestido su discurso con Se siente un miembro de la familia. Y además, ¿no? Ponerlo en López Obrador, eso es lo que le daría unidad a los morenistas. O sea, si se meten con López Obrador, te puedo asegurar que las morenistas sí se van a... Ya de alguna manera con la reacción de Andy Besser. Prominencia a nivel... Pero ahí te voy a interrumpir, porque yo creo que ahí hay una responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. A ver... No la niego, simplemente estoy hablando de... Es que, a ver, yo creo que este junior es responsabilidad del papá. Porque O sea, ya también le quitamos responsabilidad a él de lo suyo. Ya toda es de Andrés Manuel López que Obrador. También tiene. Que también sin tiene. duda. Pero yo estaba hablando de... López Portillo tuvo la decencia y hasta el humor, yo diría, de decir que... Pero no sé si mucha decencia. El orgullo de mi nepotismo. Cuando puso a su hijo José Ramón como subsecretario de Estado, ¿no? Por lo menos lo hizo público. Como, dijo, ya estamos, es como cuando tienes cáncer, ¿no? Ya que ya una mala noticia es buena noticia. No, me parece que ya diciendo es, ahora celebrar que no todos los miembros de Morena, ni siquiera muchos altos funcionarios de Morena, representan de la misma horrenda manera que el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, todos salieron a defenderlo, hay que decirlo. O sea, nadie se ha deslindado y decir, no, pues esto fue una desviación del movimiento. Efectivamente, porque toca al fundador. Ah, bueno, entonces el fundador es intocable. Sí. Claro que sí. Ah, bueno, pues ahí... Bien dirigido. A mí me parece que esa carta es una muy buena síntesis de lo que ha sido el discurso público del López Obradorismo desde su inicio. Ahí está este tono pendenciero, en donde la política se trata de hacer pedazos al que está enfrente. Ahí es discurso de la soberbia, esta altanería moral que está en la carta, es el cromosoma del proyecto de López Obrador. Y que, por cierto, nos vendieron como una cuestión de purificación de la vida del público. Totalmente, del país. simplemente una precisión. En ningún momento yo dije que Andrés López Beltrán fuese una anomalía. Dije que era un pasivo. Dije que era un pasivo. Y efectivamente, eso quiere decir que hay algo que se mueve en una dirección y algo que lo jala. Parte de lo que hace un pasivo, y yo no estoy hablando en términos morales, podríamos hablar, y me parece que es muy relevante hablar en términos morales, en este caso estoy hablando en términos estrictamente políticos, de qué le permite, por ejemplo, a la presidenta gobernar, de qué le permitirá a Morena mantener o no el control del Congreso. De eso estoy hablando. En ese sentido, Andrés Manuel López Beltrán tiene algo que, todo eso malo que tiene, es el hijo del fundador. Bueno, yo hoy por medio de la columna del editorial de Jesús Silva Herzog Márquez, me enteré que estuvieron muy nerviosos el fin de semana en Washington, reuniones de urgencia en la Casa Blanca, el presidente Trump muy preocupado, en fin, no se diga los dos posibles funcionarios que los podrían destituir. Que seguramente estarán por renunciar después de recibir esta carta de Andrés Manuel López Beltrán. Sí. Es una carta verdaderamente demencial, en donde lo que leemos es a un tipo que no tiene los pies en la tierra, que no sabe en dónde está parado y que hace estas acusaciones exigiéndole al presidente de los Estados Unidos una respuesta directa, que tome medidas porque lo están engañando, con esta idea que viene de una carta también muy absurda de su padre, en donde sostiene que había un Trump bueno, el Trump del primer cuatrienio, y ahora un Trump que ha sido secuestrado por la ultraderecha, que lo domina y que va en contra de sus buenas intenciones. Pero yo creo que más allá de la carta, que me parece lamentable, yo creo que esto tiene una gran importancia porque es un golpe al núcleo del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, porque es un golpe que destroza esta pretensión de autoridad moral de la que se ha revestido su discurso, con esta idea de que son diferentes y que pues retrata que en el núcleo mismo, que en el centro de ese proyecto está alguien que puede escribir esa carta, pero no solamente escribir esa carta, sino conducirse y comportarse como lo hizo el hijo del expresidente López Obrador durante el gobierno de su padre. Me parece un golpe brutal que descoloca terriblemente al gobierno de México. Me parece que nuevamente vemos a la presidenta de la República con una gran torpeza para situarse frente a este desafío complejísimo, y en donde el recurso es nuevamente pues refugiarse en la plaza de la política interior y ponerlo todo en riesgo con esta idea de que esta decisión de quitarle la visa a una persona que no es funcionario público es un acto que amenaza la soberanía nacional. Y eso pues desde luego lo replican los distintos voceros y representantes de Morena organizando estas cartas públicas en donde pues la idea es
vestirse todos con la bandera nacional y echarse un brinco al castillo de Chapultepec, ¿no? Así es. Cómo lo recibimos aquí es de una manera interesante, y todas las editoriales muy por el estilo tuyo, ¿no? Diciendo que se cree Es un ciudadano común y corriente. común y el corriente, señor. tal y tal. Y este es un golpe a la 4T, tal. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Porque en realidad cuando quita una visa, lo hace en silencio, no tiene que develar por qué, y no ha develado por qué. Lo que sabemos son por filtraciones a quienes más le pudieron haber quitado la visa. No tiene que probar nada. O sea, no tiene que decir que estaba metido en el huachicol fiscal, no tiene que dar ninguna evidencia de nada. Sí. Tiene poco costo diplomático en el sentido de que es una visa versus, por ejemplo, lo de Rocha Moya. Eso sí, ya es en otro nivel y estás pidiendo como una actuación ya de otro nivel del gobierno, ¿no? Y tercero, genera una incertidumbre en todos los demás. O sea, ¿qué sabe Estados Unidos de Andy? ¿Sabrá esta otra cosa? O sea, produce una profunda incertidumbre en el entorno político sin tener que demostrar nada, y permite posiblemente que a gente se acerque a colaborar con ellos. Después de hacer un golpe así, sale al final Landó y el embajador diciendo no perdamos de vista, lo importante es la colaboración. Aunque Landó, perdón, Primero, Landó también primero, dijo agarren las palomitas porque lo van que a viene. gozar lo que viene. Y al otro día Sí. pone la mariposa monarca y diciendo Sí. Trump y Sheinbaum por la colaboración, y eso es lo que más nos conviene. Y yo creo que demostrar cualquiera de las acusaciones que están en los de sin visa, demostrar los casos de eso es súper complejo. Y Desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista judicial, digamos, ¿no? Entonces, es más fácil hacer lo que estás haciendo, tratando de develar que todos estos empiecen a filtrar la información y se muevan del lugar y estén asustados, que siquiera atreverte a hacer la acusación de, ahorita hay 10 en las vistas, ¿no? Según la última lista que vi, presidentes municipales, los importantes son el gobernador de Sonora, el de Tamaulipas, la de Baja California, pero no tenemos ni idea por qué les han quitado las visas, ni tampoco tenemos idea. Ni siquiera el gobierno norteamericano lo ha hecho público, fue Andy. Aunque hubo un video que sacó, no sé si la Embajada de México, de Estados Unidos en México, o el Departamento de Estado, donde un portavoz explicaba por qué se quitan las visas. Y decía que, pues, por casos de seguridad nacional, de terrorismo, de falsear su información, en fin. Exacto, pero no tienes que demostrar ninguna nada. de ellas, y es una facultad discrecional. Eso quiere decir que no lo tienes que fundar ni motivar. Pero lo que siembras es una sospecha gigantesca. Enorme. En todo Que el se movimiento. extiende Y yo creo que mi pregunta es, ¿qué juego está jugando Estados Unidos realmente? ¿Hacia dónde va Estados Unidos con esta política de empezar a quitar visa principalmente a personas vinculadas con la Cuarta Transformación, con el proyecto de Morena, sin ninguna prueba, sin ninguna acusación, sin nada? ¿A dónde va esto? ¿Qué es lo que quieren producir? ¿Sabes qué me pareció interesante en ese sentido? Lo que declaró el tío de López Beltrán, hermano de López Obrador, Pío, pero que es el secretario de gobierno de Tabasco, que dijo, no, es que no van por Andy, van por el papá. O sea, es decir, van por el expresidente López Obrador. Eso es lo que siente un miembro de la familia. Y además, ¿no? Ponerlo en López Obrador, eso es lo que le daría unidad a los morenistas. O sea, si se meten con López Obrador, te puedo asegurar que las morenistas sí se van a... Ya de alguna manera, con la reacción de Andy ves eso, ¿no? Yo Pero creo no que es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo, ¿eh? Sí. Yo no creo Ya que llegó a es lo esa mismo. casa, ¿no? ya llegó a esa casa. No, o sea, yo entiendo por qué el presidente López Obrador reacciona, porque esa carta no se ve solo de Andy, digamos, y reacciona porque ya, o sea, si se ¿Tú meten crees con que tus se le hijos, ve la mano de López se le ve- Obrador? yo sí Se le ve el creo. lenguaje, por lo menos. Eso sin duda, ¿no? Sí, y además creo que, pues, pónganse ustedes a probar que tienen hijos. O sea, cuando se meten con tus hijos Sí, es otra cosa. la verdad. Totalmente. Es- Javier, Toda una serie de participaciones en medios, empezando por esta carta, que básicamente es para consumo interno, que busca, desde mi punto de vista, volverlo mártir. Hay una especie de... El modelo es el de el desafuero, trata de asimilar este ataque de Trump a esta situación que vivió Andrés Manuel, y que fue Andrés Manuel el grande, digamos, el padre, y que fue, la verdad, el punto de arranque de su prominencia a nivel... pero ahí público. te voy a interrumpir, porque yo creo que ahí hay una responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. A ver. No la niego, simplemente estoy hablando de... Es que, a ver, yo creo que este junior es responsabilidad del papá. Porque O sea, ya también le quitamos responsabilidad a él de lo suyo.
Ya toda es de Andrés Manuel López que Obrador. también tiene. Que también sí, sin tiene. duda. Pero yo estaba hablando de... López Portillo tuvo la decencia y hasta el humor, yo diría, de decir que Pero no sé si al mucha poner... decencia. Bueno, El orgullo de mi nepotismo. Cuando puso a su hijo José Ramón como subsecretario de Estado, ¿no? Por lo menos lo hizo público. Como, dijo, ya estamos no es... como cuando tienes cáncer, ¿no? De que ya una mala noticia es buena noticia. No, En fin, yo me lo único parece que estoy ya diciendo es... ahora a mí me celebrar a parece... López Portillo. Hay hacer nepotismos buenos punto. y malos. Déjame decir mi punto. Y está relacionado con lo que decía todos Chucho. malos. Espera. Yo creo que este caso, el caso de Andrés Manuel López Beltrán, retrata el embuste que es la Cuarta Transformación en la promesa de que venían a purificar la vida pública. Por eso digo que es un pasivo. Es un embuste porque acabamos en que el Junior acabó siendo poderoso, acabó haciendo negocios, presuntamente. Por eso dije que es un pasivo, Leo. Okay. Y nada más sí me parece que no tampoco Morena es Andrés López Beltrán. Lo vuelve un pasivo porque refleja todo eso que tú estás diciendo y que ya dijo Chucho, y que no todos los miembros de Morena, ni siquiera muchos altos funcionarios de Morena, representan de la misma horrenda manera que el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, todos salieron a defenderlo, hay que decirlo. O sea, nadie se ha deslindado y decir, no, pues esto fue una desviación del movimiento. Efectivamente, porque toca al fundador. Ah, bueno, entonces el fundador es intocable. Sí. Claro que sí. Ah, bueno, pues ahí ¿qué consecuencias va a tener eso? Y esto es intocable, no por una cuestión moral, por una cuestión política. Denos chance. Sí, permítanme. Que ha habido algunas justificaciones que me parecen insostenibles. Una, de convertir a Andy en el símbolo de la dignidad, del orgullo, la víctima de las agresiones del imperialismo norteamericano. Y otra es la que nos plantea Blanca, que este hombre era una anomalía, que él es un lastre y que es una desviación de un proyecto éticamente bien dirigido. A mí me parece que esa carta es una muy buena síntesis de lo que ha sido el discurso público del López Obradorismo desde su inicio. Ahí está este tono pendenciero, en donde la política se trata de hacer pedazos al que está enfrente. Ahí está esta soberbia moral, en donde hay ciertos sujetos que no tienen que dar absolutamente ninguna cuenta de sus actos. Ahí está esta idea de que la causa, de que la soberanía, de que el gran proyecto lo justifica absolutamente todo. Y ahí las variaciones son muy menores. Y ahí en ese discurso está tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como Andrés Manuel López Obrador, como el gabinete completo de Claudia Sheinbaum, en donde están todos estos elementos de la carta de Andrés Manuel López Beltrán. La única diferencia es que es varios escalones más estúpida la carta y varios escalones más soberbia, pero los ingredientes son los mismos, Blanca. Este discurso de la soberbia, esta altanería moral que está en la carta, es el cromosoma del proyecto de López Obrador. Y que, por cierto, nos vendieron como una cuestión de purificación de la vida del público. Totalmente, del país. simplemente una precisión. En ningún momento yo dije que Andrés López Beltrán fuese una anomalía. Dije que era un pasivo. Dije que era un pasivo. Y efectivamente, eso quiere decir que hay algo que se mueve en una dirección y algo que no jala. Parte de lo que hace un pasivo, y yo no estoy hablando en términos morales, podríamos hablar, y me parece que es muy relevante hablar en términos morales, en este caso estoy hablando en términos estrictamente políticos, de qué le permite, por ejemplo, a la presidenta gobernar, de qué le permitirá a Morena mantener o no el control del Congreso. De eso estoy hablando. En ese sentido, Andrés Manuel López Beltrán tiene algo que todo eso malo que tiene es el hijo del fundador. Eso le da un carácter especialísimo, como